Buenos días a todos. Soy Cristina Pauner-Churbi, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I de Castellón, y a continuación voy a abordar el análisis de una de las llamadas cláusulas de flexibilidad del Reglamento General de Protección de Datos, la contenida en el artículo 90 de este reglamento, que regula los poderes de las autoridades de control en materia de protección de datos frente al deber de secreto profesional. En general, estas cláusulas de flexibilidad permiten a los Estados miembros bien desviarse de las previsiones del reglamento, bien desarrollarlas a nivel nacional. Estas cláusulas no han estado exentas de crítica, primero porque no permiten alcanzar importantes objetivos del reglamento europeo y segundo porque impiden que se logre la armonización que se espera de forma natural de un reglamento, que recordemos que es una norma de aplicación directa y que no requiere de transposición. Sin embargo, lo cierto es que hacen posible que se recojan particularidades del derecho nacional y también permiten conciliar los intereses de los Estados miembros con los de la Unión Europea. Así entiendo que estas cláusulas no van en detrimento de la protección de datos personales de la ciudadanía europea, ni atentan contra la unidad que persigue Europa, sino al contrario, facilitan una mayor integración a nivel europeo porque permiten conciliar dos intereses: la unidad como interés de la Unión Europea y la diversidad como interés de los Estados miembros. Precisamente la materia sobre la que versa el artículo 90 del reglamento, el secreto profesional, es una cuestión muy sensible a intereses nacionales y, como veremos, no cuenta con una definición armonizada a nivel europeo. En los siguientes minutos desarrollaré mi exposición organizándola en 4 apartados. En primer lugar, explicaré el contenido y los elementos del artículo 90 del Reglamento General de Protección de Datos. En segundo lugar, abordaré las diferencias conceptuales entre secreto y confidencialidad. En tercer lugar, expondré unas notas sobre el alcance del secreto profesional en España. Y en cuarto lugar, hablaré del impacto del secreto profesional sobre las potestades investigadoras de las autoridades de control. Comenzando por el primer apartado, sobre contenido y elementos del artículo 90, este precepto se titula Obligaciones de secreto y, junto con el considerando 164, que lo contextualiza, establece que los Estados miembros podrán adoptar normas específicas para salvaguardar las obligaciones de secreto profesional frente a las facultades de las autoridades de control para obtener del responsable o del encargado del tratamiento el acceso a los datos personales y el acceso a sus locales, en la medida en que sea necesario para conciliar el derecho a la protección de datos personales con una obligación de secreto profesional. ¿Qué elementos clave extraemos de esta cláusula de flexibilidad y que nos pueden ayudar para comprender su alcance? En primer lugar, ¿cuál es el margen de actuación nacional? Lo que dice el artículo 90 es que los Estados miembros podrán adoptar normas específicas para fijar el alcance de los poderes de investigación que poseen sus autoridades de control. En el caso de España, la autoridad de control nacional es la Agencia Española de Protección de Datos y contamos además con 3 autoridades de control autonómicas en el País Vasco, en Cataluña y Andalucía. En segundo lugar, ¿a qué poderes de investigación se refiere? Se refiere a 2 poderes que se ven afectados por este artículo 90, que son el acceso a los datos personales y el acceso a los locales de los responsables y encargados del tratamiento. ¿Y frente a quién se puede esgrimir este margen o ejercer este margen nacional? Frente a los responsables o encargados de tratamiento que estén sujetos a una obligación de secreto profesional u otro equivalente. Se trata de profesiones por todos conocidas, como por ejemplo pues los abogados, notarios, fiscales, profesionales de la salud, asesores fiscales, periodistas y un largo etcétera. En resumen, el objetivo de esta disposición es garantizar que la aplicación del reglamento no ponga en peligro los intereses legítimos de las personas cuando el derecho nacional o el derecho europeo considere que deben estar protegidos por el deber de secreto profesional. Un ejemplo práctico que nos puede ayudar a la comprensión de esta cláusula es el siguiente. Imaginemos un despacho de abogados que ejerce como responsable del tratamiento de los datos personales de sus clientes y que además debo recordar que entre estos datos siempre predominan las categorías especiales de datos. Pero este despacho comunica una brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos. El reto que plantea el artículo 90 es cómo conciliar la protección de datos personales, a lo que se dedicará el personal de la agencia,
que analizará las medidas de seguridad que ese despacho había implementado y el secreto profesional, puesto que muchos de los datos que va a consultar se han proporcionado en el marco de la relación profesional de confianza entre el abogado y el cliente. Pues bien, siendo este el núcleo duro, el contenido del artículo 90, es necesario, y paso así al segundo apartado de mi exposición, distinguir el secreto profesional de otros conceptos cercanos. El artículo 90 del Reglamento Europeo introduce el concepto de secreto profesional, pero no lo define. Y aunque el secreto profesional está arraigado y protegido por el derecho comunitario, no existe una definición general y su concepto difiere de un Estado miembro a otro. Sin embargo, podemos partir de un mínimo común denominador y definir el secreto profesional como el deber que tienen los miembros de determinadas profesiones de no descubrir a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión. Esta obligación se impone por la necesidad de que exista una absoluta confianza entre el profesional y quienes acuden a solicitar sus servicios, pero lo más destacable es que es necesaria para garantizar algunos derechos fundamentales reconocidos en textos internacionales y en nuestra Constitución. Derechos como el derecho a un juicio justo, el derecho de defensa, el derecho a la intimidad o el derecho a la vida o a la salud. La persona cuyos datos se ven afectados debe estar segura de que el profesional no divulgará y no podrá ser obligado a revelar la información proporcionada por ella. Esta obligación de secreto, que yo llamaré deber de secreto profesional durante toda mi exposición para no confundirla con otro concepto, debe diferenciarse del principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad garantiza que la información es accesible únicamente a personal autorizado para ello. Obliga a que los datos sean tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada, evitándose filtraciones no consentidas de datos, tratamientos no autorizados o ilícitos, pérdida, destrucción o daño accidental. La confidencialidad es una de las piedras angulares de la seguridad de la información. De manera que vemos que sobre los profesionales que estamos analizando se superponen dos tipos de obligaciones. Por un lado, la de confidencialidad, que apela al ámbito informático y que les obliga a adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas porque ellos son responsables o encargados del tratamiento de datos personales de sus clientes. Y junto a esta obligación, la obligación de secreto profesional, deber de secreto profesional, que apela al contenido de la información íntima que conocen por su trabajo. En España, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales es muy clarificador, porque regula la confidencialidad como un deber de los responsables y encargados del tratamiento, así como de todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, y determina a continuación que esta obligación general de confidencialidad será complementaria de los deberes de secreto profesional. Vemos que ahí se diferencian claramente las dos obligaciones. Obviamente, tanto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos como en la Ley Orgánica de Protección de Datos españolas existen muchos más artículos que versan sobre este principio de confidencialidad y no me voy a detener en esta exposición sobre ellos. En mi ponencia los detallo y me refiero a ellos en detalle y hablo, por ejemplo, del contrato de confidencialidad que ha de firmarse entre el encargado y el responsable o la obligación de confidencialidad del delegado de protección de datos. Añadiré simplemente que en todos estos casos la obligación se mantiene de manera indefinida en el tiempo y que su vulneración está considerada como una infracción muy grave en la normativa de protección de datos. Analizado el contenido esencial del artículo 90, explicada o diferenciado su concepto del principio de confidencialidad, paso ahora al tercer apartado de mi exposición, en el que me centraré sobre la regulación del secreto profesional en España. Ya debo avanzar que lo haré solamente remitiéndome a dos profesiones que son muy conocidas y sobre las cuales este secreto tiene un gran impacto. Me refiero a la profesión de la abogacía y a los profesionales de la salud. El secreto profesional ha sido definido por el Tribunal Constitucional en su auto de 11 de diciembre de 1989, donde declara que el secreto profesional se entiende como la sustracción al conocimiento ajeno, justificado por razón de una actividad, de datos o informaciones obtenidas que conciernen a la vida privada de las personas. Esta institución aparece reconocida en los códigos deontológicos de muchas profesiones y además
también está regulada en la mayoría de las legislaciones sectoriales con distinto alcance. Así, por ejemplo, en el ámbito laboral, la revelación de secretos profesionales puede ser motivo de despido por transgresión de la buena fe contractual y por abuso de confianza. En el ámbito administrativo hemos visto que la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales la considera una infracción de carácter muy grave con sanciones de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación anual. En el ámbito penal puede implicar una pena de prisión y en el ámbito civil la Ley Orgánica 5/1982 establece la obligación de indemnizar por daños y perjuicios en caso de que se vulnere este secreto. Pero todas estas normas, como anticipaba anteriormente, arrancan de la Constitución española, en la que el secreto aparece indirectamente aludido en 3 preceptos, estando todos ellos incluidos dentro del ámbito de los derechos fundamentales. En primer lugar, el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En segundo lugar, el artículo 20 de la Constitución, que se consagra las libertades de expresión y de información y que establece que la ley regulará el secreto profesional siendo una prerrogativa exclusiva de los periodistas, los profesionales de la información. Y por último, y es el artículo que más nos interesa en esta exposición, el artículo 24.2 de la Constitución, que también encomienda a la ley la regulación de aquellos casos en los que, bien por razón de parentesco o bien por secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos, tratándose de una manifestación del derecho fundamental de defensa. Bueno, pues el secreto profesional en la abogacía está reconocido a nivel europeo y a nivel nacional en la Ley Orgánica de Protección de Datos y también en el Estatuto de la Abogacía dentro del ámbito deontológico. Encontramos el Código de Deontología de los Abogados de la Unión Europea de 1988, el Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019 y en todas estas normas podemos detallar, de todas estas normas podemos extraer 4 características que definen y caracterizan el derecho y deber del secreto del abogado. En primer lugar, es un derecho y un deber fundamental y primordial de los profesionales de la abogacía. En segundo lugar, convierte al abogado en un custodio de la intimidad personal de su cliente y de su inalienable derecho a declarar contra sí mismo, a no declarar contra sí mismo. En tercer lugar, es una obligación sin límite en el tiempo y extendida a sus socios, empleados y a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad profesional. Y en cuarto lugar, les exime de la obligación de declarar sobre hechos o noticias delictivas que conozcan por razón de su profesión. En el caso del secreto profesional en materia sanitaria, también es muy relevante porque existe una particular relación entre el profesional de la medicina y el paciente. Una relación afianzada en la confidencialidad y en la reserva y que se deriva de la naturaleza de la información que afecta a aspectos íntimos. De ahí que, según el Tribunal Constitucional, el secreto profesional se ha concebido en este ámbito como una norma deontológica de rigurosa observancia, que encuentra una específica razón de ser no ya en la eficiencia misma de la actividad médica, sino en el respeto y el aseguramiento de la intimidad de los pacientes. La obligación de secreto de los médicos y de todo el profesional sanitario se encuentra legislativamente establecida en diversas leyes. No las puedo agotar todas ahora, pero obviamente se pueden mencionar la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública y muy destacadamente una norma a la que me volveré a referir hacia el final de mi intervención, la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente. Obviamente también los códigos deontológicos de las diferentes profesiones sanitarias se refieren al deber de guardar secreto como uno de los pilares en los que se fundamenta la relación médico-paciente basada en aquella mutua confianza a la que me refería. Se debe advertir que el secreto profesional tiene límites. De igual manera que el principio de confidencialidad se somete a excepciones, de lo contrario resultaría imposible, por ejemplo, la cesión de datos de carácter personal, el secreto profesional no es un deber absoluto y existen supuestos en los que el profesional puede separarse de él. En primer lugar, cuando el propio interesado lo autoriza. En el caso de la abogacía, si bien existe una amplia discusión doctrinal, nos alineamos con la que estima
que se dispensa, la dispensa del cliente faculta al abogado a revelar los hechos sujetos de secreto, aunque no le obliga a efectuar dicha revelación, fundamentalmente porque el secreto profesional es un deber y un derecho del abogado, tal y como lo determina el 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso de los datos sanitarios sometidos a reserva, el artículo 9.2 del Reglamento Europeo autoriza la difusión cuando hay previa petición y autorización del paciente. Un segundo límite al secreto profesional es cuando en cumplimiento de la obligación de colaboración con la justicia. El artículo 118 de la Constitución establece esta obligación de todos los ciudadanos, pero en el caso de los abogados y procuradores quedan eximidos de la obligación de denunciar delitos, aunque esto no es así en el resto de los profesionales sujetos al deber de secreto profesional. Cuando hay una comparecencia en un proceso judicial y descartado, como digo, los profesionales de la abogacía, pues un profesional sanitario, si es citado a declarar como testigo o como perito, debe ser el juez quien dirima el margen de revelación de secretos de este sanitario. Y en tercer lugar, el tercer límite es cuando exista un riesgo para terceros. Es uno de los límites que mayores dificultades plantea para determinar si el profesional puede romper la obligación de secreto. En estos casos límites cabe aplicar criterios fundamentales para justificar la revelación de secretos, entre ellos la probabilidad de que se produzca el daño y la magnitud del mismo. Pues bien, paso al cuarto apartado de mi exposición y voy a abarcar o voy a tratar de explicar exactamente cómo abordar el secreto profesional frente a la supervisión de las autoridades de control. En nuestro país, como decía anteriormente, la Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad de control en esta materia en el ámbito nacional y puede solicitar la información o puede presentarse en las oficinas del responsable o del encargado para realizar la inspección de los equipos informáticos, de los documentos y de los demás medios utilizados para tratar datos personales. Con carácter general, es necesario facilitar esa información y permitir el acceso requerido. Y tras la revisión, los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos levantarán un acta donde dejarán constancia de lo detectado. En caso de no colaborar, la agencia podrá imponer una sanción por obstruir las funciones de este instituto. Sanción que no paraliza la posible investigación ni el procedimiento sancionador que lo hubiere provocado. Pues bien, vemos que, según lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento General de Protección de Datos, este proceso queda matizado cuando permite que un profesional sometido a secreto pueda invocar estas relaciones especiales de confianza ante una supervisión de la autoridad de control. Sin embargo, el margen nacional que el artículo 90 permite que los Estados miembros utilicen para conciliar la tarea de supervisión de las autoridades de control con el deber de secreto profesional tiene dos límites. En primer lugar, el artículo 90 no está autorizando una restricción absoluta de las competencias de la autoridad de control, porque solo puede aplicarse a datos confidenciales. Por ello, aquellas cuestiones que son de conocimiento público común o que el profesional conoce de forma independiente o que él o ella llega a conocer simplemente con ocasión de y no debido al ejercicio de su cargo, no son directamente tema de secreto profesional y, por tanto, no están dentro de este margen de apreciación nacional. Y, en segundo lugar, el artículo 90 establece la posibilidad de fijar los poderes de la autoridad de control cuando sea necesario y proporcionado, dice literalmente, para conciliar el derecho de la protección de datos personales con la obligación de secreto, por lo que no puede deducirse que siempre y necesariamente haya una tensión entre las competencias de las autoridades de control y las obligaciones derivadas del secreto profesional. Si tal tensión se produce, estamos ante los característicos conflictos que se dan entre derechos y que simplemente hay que resolver ponderando entre ellos. Si trasladamos estas condiciones y todas estas consideraciones a las profesiones que analizamos,
Queda descartada la obligación de los profesionales de la abogacía de facilitar los datos sometidos a secreto ante la autoridad de control. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 110/98 de 26 de noviembre, 1984 de 26 de noviembre, entendió que el secreto profesional de la abogacía se extiende también ante la administración pública. Además, la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea coincide en esta línea y aunque ha caracterizado la supervisión independiente como un componente nuclear del respeto al derecho a la protección de datos, también ha dicho que si esta petición no es compatible con otros derechos fundamentales, debe tener un tratamiento específico y justamente menciona el derecho a un juicio justo del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el derecho a no declarar contra sí mismos. Por tanto, en estos casos, la ponderación tiene que realizarse y privilegia el secreto profesional del abogado. Sin embargo, esta posición jurídica de los profesionales de la abogacía se está viendo matizado por unas tendencias últimas legislativas y jurisprudenciales en materias como el blanqueo de capitales o la prevención del fraude fiscal o incluso la responsabilidad penal de las empresas. Así, el secreto profesional del abogado se ha visto limitado con motivo de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que impone a los abogados unas obligaciones de información y colaboración con la Administración, si bien debe decirse que deja fuera de estas obligaciones de información y colaboración aquellos datos a los que se accedan con motivo de la defensa de los intereses del cliente en procesos judiciales o en relación con ellos. Pero también en esta línea de ir eliminando materias que están cubiertas por el secreto profesional en el caso de los abogados de empresa quedan excluidos de la garantía del secreto profesional porque no se les considera abogados independientes. Bueno, pues estos casos parece que se va apartando y que van matizando el alcance del secreto profesional ante las administraciones. En el supuesto del secreto profesional de todo el personal que ejerce en el ámbito de la salud, sí que entra en juego la ponderación a la que nos estamos refiriendo más arriba y tendríamos que atender a los criterios de necesidad y de proporcionalidad. El objetivo es poder conciliar la actividad supervisora de la autoridad de control con el mantenimiento del secreto profesional con el máximo alcance posible. Así, lo primero que debe hacerse es analizar si los intereses protegidos por el secreto profesional pueden quedar sin afectarse mientras se permite a la autoridad supervisora conseguir esa información. Pondré un par de ejemplos prácticos. Por ejemplo, el primero, si en el marco de una investigación sobre todas las circunstancias que rodean a una brecha de seguridad, la autoridad de control puede ser competente para obtener información sobre el modo como un responsable del tratamiento, en este caso sería un médico o un profesional de la salud, decía que puede ser competente para obtener información sobre el modo como este profesional ha manejado los datos médicos, pero no va a poder obtener los datos médicos en sí. O tampoco se plantearía ningún conflicto a nuestro modo de ver la comunicación de datos que no tengan la consideración de íntimos porque no están cubiertos por el deber de secreto, como decíamos anteriormente, y su revelación no lesionaría la intimidad del paciente. Así, en un segundo ejemplo, el profesional sanitario debería responder a cuestiones como si hubo o no hubo información suficiente por parte de los médicos a efectos de obtener el consentimiento informado del paciente, porque estos datos carecen de relevancia jurídica a efectos de preservar la intimidad o la privacidad del sujeto, que es lo que está protegiendo el secreto profesional. En segundo lugar, se podría, para resolver este conflicto, aplicar las pautas que el artículo 16 de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente establecen para el acceso a la historia clínica, entre otros fines, los judiciales. Este artículo ha sido modificado recientemente por la disposición final novena de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Y aquí sí que hay 4 pautas que consideramos que son muy útiles para lograr este equilibrio que buscamos en el conflicto entre secreto profesional y autoridades de supervisión.
Estas 4 pautas serían las siguientes. En primer lugar, la obligación de preservar los datos de investigación del paciente asegurando su anonimato. En segundo lugar, y en caso de que esto no fuera necesario, no fuera posible, la limitación del acceso a los datos estrictamente necesarios para los fines específicos de cada caso. En tercer lugar, siempre debería existir una motivación por parte de la autoridad de control de su solicitud de acceso. Y en cuarto lugar, jugaría como una cláusula de cierre o una cláusula garantista el recordatorio o la asunción de que todas las autoridades de control también están obligadas a su vez por el deber de secreto respecto a todos los datos a los que accedan y conozcan. Con estos equilibrios se conseguiría resolver el caso de un conflicto entre el deber de secreto profesional y las autoridades, las potestades de supervisión de las autoridades de control. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés. Gracias.